Amén. Bienvenido, Cabelito, como el Espíritu te guíe, mi hermano. Amén. Muchas gracias, Walter, y bueno, una vez más, buenos días a cada uno de ustedes. Qué privilegio y gracias también por la confianza de poder compartir aquí. Yo sé que todos estamos en una causa que es cómo avanzar precisamente este reino, si bien no siempre lo hemos entendido o lo hemos visto por la misma formación que recibimos a nivel de seminarios. Mayormente creo que vimos una parte, pero no, digámoslo así, entendimos de pronto su totalidad, y ni pretendemos aquí o no pretendo aquí tener, como dicen, todas las piezas, pero quiero solo venir exponiendo con ustedes algo que a través de estos 30 años, 25 en concreto, ha sido un proceso de investigar a raíz de ese encuentro que les hablaba en la clase pasada, ¿no? En la reunión pasada. Quiero volver a retomar para la pregunta que hace Walter. Quiero colocar aquí algo, déjenme unir, porque me imagino que esto está descuadrado en efecto, entonces déjenme cuadrar. Quiero volver a colocar esto para mí, que es el plan estratégico de Dios revelado a Abraham, porque cada uno de estos bloques en realidad podemos ir unas 7 horas en cada uno de ellos. Pero en realidad estamos aquí tratando de trabajar digámoslo, a la pregunta es esa construcción de reino. O sea, lo primero que entendemos que Dios le dice a Abraham como una revelación es: voy a hacer de ti una nación. Esa nación es lo que vamos a empezar a entender que es un reino. Y un reino tiene otras características, pero en el concepto de Dios es interesante que la palabra se empieza a nombrar desde allí, nación, que luego vamos a mirar en el contexto. Pero si miramos para poder sentar las bases desde, digámoslo así, de una estructura y un paradigma, así como nosotros entendemos que Moisés vio el tabernáculo a nivel del cielo y lo trajo a la tierra. El reino de Dios se mueve por plantillas y hay diferentes plantillas en los diferentes escenarios. Entonces, vamos a decir que hay unas plantillas para las naciones, pero el tabernáculo creo que es una gran revelación, no solamente para la adoración como lo hemos visto nosotros, sino para entender la línea en el tiempo en la que Dios está trabajando las cosas. Entonces les decía que con un profesor de historia, cuando tuve historia del Antiguo Testamento en el seminario, me llamó mucho la atención cuando él explicó el tabernáculo, mirándolo como son los movimientos de Dios en el tiempo. Entonces, todos conocemos los 3 lugares: el atrio exterior, lugar santo y lugar santísimo. Si nosotros los miramos acá, este está entrando pues desde el oriente, pero vamos a decir que aquí hay una revelación de los avivamientos, y vamos a mirarlo como historia de avivamientos. Entonces, el velo, que sabemos que son los 4 colores, es la revelación de Jesús en sus 4 oficios, que son hijo de hombre, Mesías sufriente, hijo de Dios y rey. Que son los 4 evangelios que representan los 4 colores. Esos 4 colores es bien interesante porque el mismo velo se encuentra a la entrada principal del atrio exterior, pero también al lugar santo. Pero cuando empezamos a mirar, decimos que Cristo es la puerta, ¿cierto? Cuando Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, no sé si todos conocen, pero para los judíos, esas palabras fueron significativas porque los judíos conocían el atrio exterior como el camino, el lugar santo como la verdad y el lugar santísimo como la vida. O sea que Jesús les estaba diciendo: yo soy también el proceso a poder venir al Padre, pero al Padre vamos a mirar aquí desde una línea mayor. Y aquí empezamos a mirar que entre Jesús y, digámoslo así, lo que fue la Reforma con Martín Lutero lo que rescata de lo que fue dañado, digámoslo así, a través de la historia fue: el justo por la fe vivirá, es decir, se requiere fe para salvación. Y esto es el altar del holocausto, que es: sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Pero al igual que lo que ha pasado hoy, digámoslo así, el movimiento, eh, usualmente Dios cuando se mueve, luego vienen hombres que tratan de levantar un ídolo del movimiento en lugar de entender la revelación de Dios para el tiempo. Así que
Aquí se exalta la fe y se vuelve prácticamente solo fe, de manera que inclusive la gente empieza a apartarse y a vivir de cualquier manera. Es cuando Dios levanta luego a lo que llamamos los hermanos Wesley. Y Juan Wesley, este otro gran avivamiento, tiene que ver con santificación. Y santificación tiene que ver con la fuente de bronce, el lavacro. Eh, Limpiarnos y poder entender que no es solo fe, sino también hay una manera de consagración. La hemos entendido como apartarnos y creo que haya sido el error, porque no es separarnos, no es crear una vida monástica, sino poder entender cómo vivir en medio de, como lo hizo Jesús. Luego entramos al lugar santo. En el lugar santo pues encontramos el primer utensilio, que es la fuente de oro, perdón, el candelero de oro. El candelero de oro, si vamos a empezar a mirar, el siguiente gran avivamiento que viene es Azusa. Todos lo conectamos con Azusa. Y es iluminación del Espíritu Santo y entender obviamente, digámoslo así, las características del Espíritu Santo a través de esas 7 manifestaciones. Pero lo siguiente es el movimiento carismático. Estamos hablando en tiempo 1909, luego venimos al movimiento carismático. El movimiento carismático empieza con la restauración del oficio del maestro, y eso lo empezamos a ver un poquito en los 50, 60. Por eso cuando hablabas, Walter, de los 60, voy a tratar de conectar, porque acuérdense que Jesús nos habló que esto es como el alumbramiento de la mujer, las contracciones y las frecuencias son cada vez más cortas, así que vemos la distancia desde llamémoslo así, reforma en estos 500 años, a poder entender un poquitico las frecuencias en que ahora están. Pero aquí, lo que es la mesa de los panes de la proposición, pues son los panes con incienso, y esos panes eran dulces, pero se volvían amargos. Tiene que ver con revelación, y es la revelación que la palabra que tomamos afuera y es revelada por el Espíritu nos lleva a un punto realmente de quebranto, porque aquí es donde viene muchas veces rechazo, porque no es entendido revelación, y eso es lo que nos lleva a la verdadera adoración, que es el altar del incienso. El altar del incienso es el movimiento que comienza saliendo del canto himnario, canto tradicional, a poder restaurar un poquitico esa adoración profética. Como bien lo dices, Walter, empieza como en los 60s. Hablemoslo de que América Latina, empezamos a mirar aquí a Juan Carlos Alvarado, empezamos a mirar a Marcos Witt, pero pues digámoslo así, si uno lo mira en Estados Unidos o si lo mira en algunos otros lugares, hay unos años, como 10 años de diferencia dentro de eso, Don Moen, etcétera. Pero la característica fue, fíjate que era cómo traer a la gente realmente a una adoración profética desde el corazón. El problema es que muchos quieren cantar sin entender los pasos anteriores. Es decir, lo que uno tiene que entender es que en el tabernáculo no nos podemos saltar ninguno de los pasos. Cada uno tiene la necesidad de soportarse sobre los movimientos anteriores o lo que cada movimiento ha revelado, porque es lo que el Espíritu Santo ha estado trayendo. Pero lo interesante es el último mobiliario. ¿Qué es lo que sigue? En el lugar santísimo que tenemos. Entonces aquí es donde vamos a empezar a entender el por qué la realidad, o sea, por qué el mensaje de reino hoy en día es tan relevante, y empezó hace unos casi 20 años. Pero en esencia es porque, ¿qué representa digamos así, el arca del pacto y la silla del propiciatorio? Si pensamos en la silla del propiciatorio, ¿quién se sienta en la silla del propiciatorio? Que es también conocida como la silla de misericordia, es el rey. O sea que el incienso necesita llenar la tierra para un cubrimiento, de manera que el rey pueda ser manifestado. O sea, la característica del sumo sacerdote es que no podía entrar al lugar santísimo sin cubrimiento. Y creo que obviamente podemos quedarnos hablando varias cosas de esto, pero lo que quiero decir es, entendemos aquí que el siguiente paso y manifestación tiene que ver con el rey. Y el rey y su reino, ahora necesitamos entender que no abole lo anterior, sino que lo que está es entendiendo que es una sumatoria de todo para encerrarlo todo. Y ahí es donde creo que a veces cuando la gente oye de pronto reino, de pronto piensa que es que esto es nuevo y es que lo otro queda de lado. No, 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 no. O sea, necesitamos entender es que a menos de que tengamos revelación de la sangre y entender la fe y entender la santificación y poder entender la revelación del Espíritu y cómo operamos por el Espíritu y cómo desde el Espíritu entonces hay revelación para la palabra a otro nivel de tomarla para ir a la presencia, a la adoración, pues ahí no empezamos a entender a David por qué lo deja como un tipo y sombra en la historia, como un adorador, alguien que es rey.
y cómo se conecta eso desde una transformación de carácter, que es el bloque 4 que les hablaba, el bloque 3 del que les hablaba ya yo a ustedes atrás, porque es la revelación del nombre. Y ese nombre es para representar al rey. Entonces, hoy que tengo yo detrás de mí esta imagen del Reino Unido, ¿cierto? De Londres, la puse con una razón y era poder hablar un poquitico más de qué es un reino. Porque cuando pensamos el rey, su reino, realmente la Biblia ha dejado un mensaje a través de la historia. Y si pensamos, los primeros mártires cristianos no fueron llevados a los leones, ni fueron llevados a colocarlos de teas y a ser asesinados por ser cristianos o practicar una religión. El caso real es porque estaban proclamando otro rey. Y el mensaje, nosotros necesitamos entender que a través de la historia, el problema se genera cuando se ha predicado otro rey, porque ese rey automáticamente es una amenaza para cualquier rey. O sea, si miramos aún en la antigüedad, siempre miramos la misma línea. El libro de Esther es totalmente relevante al tiempo que estamos viviendo. Los amanes del momento queriendo establecer unas nuevas leyes que toman el control totalitario, y simplemente un pueblo que separa, y separa es porque tiene una ley mayor sobre unas convicciones diferentes, y unas convicciones que están dispuestas a decir no al control totalitario, no a aquí sencillamente establecer unas leyes de unos pocos, de unas élites, porque entienden que es Babilonia o que entienden que es Egipto, entienden los imperios, y ellos mismos viviendo bajo un imperio. Entonces empezamos a mencionar una línea en el tiempo, pero la pregunta es, ¿qué hace al Reino Unido un reino? ¿Cierto? Y ahí es donde empezamos nosotros a mirar, ok, si otro análisis aquí que puede ser gracioso, pero le pasó a un amigo que estaba en Londres y dice que perdió su billetera. Claro, mi billetera perdida y ahora, pues, ¿qué hago? Y se acercó un policía, ¿no? Como para decirle, venga, perdí mi billetera, para reportarla. Pero el policía lo que le dijo fue, ¿por qué no va a la oficina de objetos perdidos ahí cerca de la plaza? Y yo no sé por qué no tenemos oficina de objetos perdidos aquí en la Plaza de Bolívar o en las diferentes. Hernán le causó gracia esta. Pero a veces nosotros hoy estamos perdiendo Occidente porque no entendemos cuáles son los valores que permitieron que la libertad que hoy tenemos sea establecida. Y es porque los reformadores comprendieron unos elementos de reino que son muy significativos. Quiero compartirles, bueno, vamos a ir a dos cosas. Quiero compartirles una escritura aquí, que es 2 Corintios 10. Todos la hemos escuchado y la hemos usado mucho para guerra espiritual. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y todo lo que se levanta en contra, ¿cierto? Y la hemos usado mucho desde un plano, llamémoslo así, espiritual, en el sentido de confrontar en los aires, pero yo creo que el apóstol Pablo estaba teniendo una revelación un poco más profunda, porque el apóstol Pablo estaba entendiendo era que las ideas, es decir, el gran error del ser humano es asumir que todo lo que piensa sencillamente se le ocurre a él, no entender que todos estamos influenciados por un mundo espiritual, y en ese mundo espiritual pues definitivamente hay frecuencias en AM y FM, si puedo utilizar positivas y negativas, pero a menos de que aprendamos a sintonizar frecuencias, muchas ideas de las que vienen precisamente nos llevan es al otro lado. Aquí les cuento que antes de conocer a Cristo, mi venida a Cristo, mi búsqueda de Dios, es decir, yo no anduve en tema alcoholismo o drogas o sexo, el tema mío fue el aspecto esotérico. Entonces, yo a los 18 años les dejé una carta a mis padres porque me iba con los extraterrestres a otro planeta porque veníamos teniendo contactos extraterrestres, pero el tema es que yo me adentré en ese mundo que tiene muchas bifurcaciones. Por eso cuando tú me conoces, Walter, que yo estoy dando el tema de los mensajes subliminales, es porque lo que Dios usa para atraerme es revelarme cómo a través de la música Satanás precisamente
Es decir, programa conciencias, pero atrapa personas. Y es interesante, pues fue un estudio que hice en los 80s, pero cómo de acuerdo a la música o los géneros de música que uno escuchó fue donde tuvo la incidencia o a las drogas o a la parte sexual o al esoterismo o al ateísmo, porque cada género musical tiene unas características. Y de ahí mucho de lo que pasó entonces allá es lo que he venido conectando para entenderlo. Pero eh, lo cierto es que cuando en un grupo recuerdo que estábamos metidos para tener contacto extraterrestre, que en realidad eran posesiones demoníacas, no lo sabía, no lo entendía en ese tiempo. Yo recuerdo que una vez un amigo mío empezó a hablar con una voz extraña y pues claro, cuando preguntamos nosotros, ¿y qué es eso? No, le acaban de colocar un dispositivo para que podamos entender la lengua de ellos. Y pues claro, uno de bestia, todos queríamos el dispositivo. Y yo empecé pues al tema de escritura psicográfica y pude entender cómo podemos actuar de mediums y de temas allí. Cuando vengo a Cristo, porque una de las cosas que siempre me llamaba la atención es que ellos tenían eh, era un cuadro de Jesús de techo a piso, pero siempre cuando pasaban al frente lo que hacían era maldecirlo. Entonces, esa era la parte, la única que a mí me llamaba como la atención. Yo vengo pues de un trasfondo católico fuerte, mis papás líderes marianos, eh, y tía pues monja y otra canonizada. Entonces, habían por lo menos unos fundamentos que se me habían enseñado. Esa tía pues para mí fue clave porque digo que era una tía revolucionaria, era una monja adelantada a la época. En su tiempo, cuando yo recuerdo, tía, pero ¿por qué uno se tiene que confesar con un hombre? Y me dice, no, mijo, tranquilo, usted entra en su cuarto y habla con Jesús. Esa era mi tía. Pues estoy hablando de los años 70, o sea, es una locura que ella en ese tiempo, ella miraba varias cosas allí. Pero lo cierto es que a raíz de eso yo empiezo allí a escuchar, por ejemplo, que otro hombre está recibiendo unos tratados de marxismo de los extraterrestres, de uno de estos seres interplanetarios. Entonces allí tenían una serie de tratados y ahí con los años yo empecé a empezar a hacer conexiones, porque si nosotros vamos a la Reforma, pues la Reforma definitivamente Dios usa a Martín Lutero para toda una revolución, pero ¿qué es lo que pasa en Alemania que termina Alemania siendo una nación atea? Mi hijo estuvo antes de la pandemia, un año antes, hace 3 años, estuvo con el grupo de Steiger, porque estaba ya en un tema de misiones y estaban mirando y decía, papá, es increíble que uno allá, una de las cosas que hacían era pararse en la plaza pública y colocar una silla de decir, se dan, si quieren milagros, y la gente que es un milagro, quién es Jesús, o sea, no tienen ni siquiera concepción de quién es Jesús en este momento. Y ahí es donde uno empieza a mirar los filósofos que se levantan, como un Nietzsche, como un Goebbels, como un Engels, que terminan después, algunos de ellos influenciando precisamente a Hitler. Empieza uno a pensar las conexiones del mundo espiritual y que nosotros tenemos que empezar como pastores y líderes a pensar como en una geopolítica espiritual, empezar a entender que desde el comienzo esto se ha tratado desde cómo Dios, cuando empieza y le da el encargo a Adán y Eva de llenar la tierra y sojuzgarla, está poniendo en marcha una operación de expansión sobre algo que era caos y oscuridad. Y que a través de la historia lo que vemos es como casi que un mapa de un juego de ajedrez de estrategia, en donde Dios avanza, pero las tinieblas no se quedan quietas. La promesa de Jesús es que el Hades no prevalecerá en contra de la iglesia, pero no podemos ser ajenos a la manera como esto se mueve. Voy a hacer un paréntesis acá, pero bueno, déjenme mostrarles a donde quería esta escritura y acuérdenme de hablarles algo de Israel ahora que estuve en Israel hace 4 años, que fue otra conexión muy interesante. Pero este pasaje, nosotros lo vemos en la versión El Mensaje, empieza a ser mucho más revelador a nosotros. Porque en la versión del Mensaje la traducen así: el mundo no tiene principios, es solo la ley del fuerte allá afuera. El mundo no juega limpio, pero nosotros no vivimos y luchamos nuestras batallas de esa manera. Nunca lo hemos hecho y nunca lo haremos. Las herramientas de nuestro oficio no son para el mercadeo o la manipulación. Ellas son para demoler toda esta cultura masiva de corrupción. Usamos nuestras armas poderosas para la destrucción de filosofías moralmente torcidas,
derribando barreras erigidas contra la verdad de Dios y llevando todo pensamiento suelto, emoción e impulso a la estructura de una vida moldeada por Cristo. Ahora, cuando uno empieza a entender aquí al apóstol Pablo, el apóstol Pablo está entendiendo algo poderoso. El mundo no tiene principios y está hablando desde una Roma, ¿sí?, que se supone era la luz del mundo. pero vivir bajo Roma, ellos están entendiendo que hay otros ideales que inclusive Dios se los ha dado al pueblo de Israel. Y ellos están sometidos, están bajo una tiranía. Pero en ese contexto él está enseñando algo y él está diciendo algo que nosotros creo que la iglesia hemos perdido. Porque él está entendiendo que la batalla no se trata solo de ganar adeptos y tener unos convertidos para mandar al cielo, sino que él está diciendo que hay una batalla que no estamos viviendo sencillamente bajo armas o guerra y batalla física solamente, pero dice, tiene que ver con demoler una cultura masiva de corrupción. Y eso nos lleva a nosotros a tener que hacernos unas preguntas. Ok, ¿qué es lo que constituye una cultura? ¿Cómo se forma una cultura? Porque aquí lo está él diciendo que necesitamos destruir filosofías moralmente torcidas. O sea, que hay filosofías que van a crear o sembrar el pensamiento de una sociedad que eventualmente se convertirá en cultura. Y ahí es donde, cuando empezamos a entender, dice, derribando barreras. Y un día que estaba yo en meditaciones con Dios y preguntándole, hice la pregunta sobre el apóstol, ¿por qué él decide ir a Asia, pero no se lo permite el Espíritu? Y fue interesante porque cuando empecé a mirar esta reflexión, y la someto a ustedes, pero no fue una equivocación del apóstol, sino que el Espíritu Santo lo estaba dirigiendo a algo que nosotros no lo hemos visto. Es decir, Macedonia, tenemos que entender lo que era la cultura griega. Y lo que el apóstol hace es empezar a ir hacia atrás, es decir, va a los griegos, que es la primera filosofía moral de influencia sobre aún Roma. Luego va hacia Asia, que está todavía conectada a temas babilónicos, pero termina en Roma. Y hay algo que nosotros hemos perdido de vista. Déjenme colocar aquí, o si pueden ir a sus Biblias en Hechos. La semana pasada les mostré un poquitico del reino de Dios y cómo nos muestra acerca del reino de Dios, pero quiero mostrarles algo que cuando yo empecé a estudiar y a buscar y decir, Señor, bueno, muéstrame aquí la evidencia de dónde está esto, por qué está esto. El apóstol Pablo predicó del reino. Si ustedes miran, estoy tratando de que me abra, pero está un poquito lento. No sé si la señal es buena con ustedes, porque estoy desde mi internet, a veces no es bueno. La razón es que quiero pasarles luego un video, pero quiero asegurarme que el video rueda, sino que aquí está siendo muy lento en este momento. Pero en Hechos 28, voy a llevarlos al último pasaje, al último versículo. Miren la última escritura. Y la última escritura lo que dice es, ay, moví esto, ok. Perdónenme, aquí. Miren la última escritura, dice, y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían predicando. ¿Qué predicaba? Entonces aquí empieza uno, el reino de Dios. Y enseñando acerca del Señor Jesucristo. O sea que hay algo que el apóstol Pablo en Roma está llevado y finalmente es asesinado. ¿Por qué? Porque está predicando otro rey. Está predicando de un reino. Y el mensaje que él está dejando a todos los creyentes es acerca de un reino. Y ese reino necesitamos entenderlo, que para ellos el apóstol Pablo hizo la transición. El apóstol Pablo, a diferencia, digámoslo así, de los demás, él empezó a entender algo. Fíjense que cuando él termina predicando un reino, obviamente aquí en el paso del tiempo ya han tenido su concilio, han tenido, pero acuérdense de esto, ¿cómo empieza el Espíritu Santo a transicionar a la iglesia que es judía y que piensa que solo el mensaje es para ellos, para que transicionen? Entonces empezamos a mirar cómo cambió Dios paradigmas. El lienzo de Pedro mata y come. ¿Qué es lo que está diciendo? No llames inmundo lo que yo ya he santificado. ¿Qué es lo que ya he santificado? La humanidad, las familias de la tierra. Cornelio es un centurión romano, hace parte de un sistema, pero es un hombre que tiene
tiene internamente una carga que Dios ha puesto por una dimensión mayor que no entiende, pero bajo un sistema como Roma, que era brutal, que era de la ley del fuerte, este hombre lo que da es limosnas, este hombre lo que está es mostrando compasión y lo que dice es, Dios abre el corazón de él, ¿para qué? Para que Pedro vaya, y ahí es donde empieza toda una transición, ahora decir, oiga, cayó el Espíritu Santo sobre estos perros, porque pues son perros para ellos en el momento, no son almas de Dios, o sea, como los judíos los veían, y ahí estamos hablando de una transición de reino, de empezar a llevar a las naciones, llamar a los gentiles a ser parte de algo mayor. Entonces, en ese contexto, quiero que lo podamos ver porque Pablo está enseñando a los gentiles en Roma, pero les está enseñando acerca de un reino. Ahora, ¿cómo está haciendo un apóstol para hablarles a unos gentiles que nunca han esperado un reino sobre un reino? Porque para el pueblo de Israel era cambiar la transición de un reino que esperaban, pero ellos ni siquiera esperaban uno. Entonces, aquí es donde viene nuestro reto, porque fíjense que como pastores, ¿cuántas charlas hemos hecho nosotros empoderando y activando personas para poder establecer un reino en la tierra? Es decir, para que nuestros líderes, llamémoslo así, personas que están trabajando en gobierno, sean una voz y una luz para entender cómo se establecen ciertos principios morales rectores dentro de ese segmento. Nuestro pensamiento no ha estado nunca en esa línea. Nosotros vemos las filosofías, no preparamos a nuestros jóvenes, no les damos elementos de apologética, por ejemplo, para entrar a las universidades, y por eso los perdemos. Pero los perdemos también porque a veces no los hemos sembrado sobre un entendimiento de cómo es que funcionan estos principios morales de Dios. Entonces tenemos que llegar de regreso a las bases, o sea, ¿qué es un principio? ¿Qué es un valor? ¿Cómo se forma eso que estamos tratando de definir aquí como cultura? Entonces, dentro de todo este proceso, algo a lo que voy es, y que trato de aterrizar, es el proceso de la transformación de cultura basado en lo que el apóstol está hablando aquí en este pasaje de 2 Corintios capítulo 10. Entonces vamos a decir que una cultura se transforma desde los pensamientos. Entonces las ideas o filosofías están apelando a creencias, porque una filosofía está tratando de moldear algo. Entonces yo recuerdo en el colegio cuando tenía un profesor de filosofía y él se burlaba de los cristianos, decía, todo cristiano temblaría ante Nietzsche, porque Nietzsche dijo que hay que matar a Dios. ¡Ah! Y yo recuerdo que a mí me daba una piedra interna, pero no tenía ningún argumento. Es más, no, obviamente todavía no era cristiano, pero por lo menos sobre el fundamento me molestaba. Pero las filosofías o esos pensamientos buscan crear acciones. ¿Sí? Y en ese momento la iglesia tenemos que empezar a entender cuál es la agenda que estamos confrontando, cuál es el reino que se está levantando y cómo opera. Esas acciones crean hábitos, hábito genera carácter y luego cultura. Puesto de una manera más clara serían estos pasos. Entonces, todos nosotros en los diferentes departamentos tenemos problemas con culturas. Es decir, hay aspectos saludables de nuestra cultura, pero hay aspectos negativos. El problema es a veces querer cambiar sin entender cuál es el pensamiento arraigado en la cultura, por lo que está inclusive históricamente en nosotros. Entonces, digámoslo, esos son los filtros del pensamiento que están allí, que por eso, por el poder del Espíritu Santo, puede venir a hacernos reflexionar, o voy a decirlo de otra manera, abrir los ojos. O sea, yo no creo que el apóstol Pablo, cuando en Efesios hace la oración, Efesios 1, Señor, oro que los ojos del entendimiento sean alumbrados. O sea, esa expresión que él está utilizando es tremenda, porque yo creo que está haciendo conexión con 2 Corintios 4, donde dice el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento. O sea que luz tiene que ver con permitir la facilidad de visión, y nosotros necesitamos es romper las filosofías moralmente a través de la verdad, que es luz, que pueda en un momento hacer que la gente pueda ver. ¿Pero para qué? Muchas de nuestras predicaciones se quedan bajo el concepto de enseñanza occidental, y el concepto de enseñanza occidental es tener ideas. Es decir, si yo hice un curso, uy, buenísimo lo que escuché, pero en el hebreo nadie aprende hasta que no lo pone en práctica y lo forma un hábito, hasta que es carácter, hasta que es forma de ello. Entonces, carácter, aquí nosotros nos tenemos que redefinir. El carácter no es alguien que habla recio, habla duro. Uy, qué carácter. No, carácter es la sumatoria de comportamientos constantes que obedecen a principios o antivalores.
O sea, puede ser un carácter positivo o negativo. Ese arquitecto es brillante pero alcohólico. ¿Qué es lo que está diciendo? Tiene un comportamiento constante con el alcohol. ¿Sí? Esa gente es linda pero impuntual. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues nunca puede llegar a tiempo. Y ahí es donde uno empieza a entender, wow, ¿qué es lo que en las culturas o en Europa, cuando ellos empiezan en la reforma, empiezan a entender? Entonces, por ejemplo, la puntualidad no se trata de que yo llegue a tiempo, se trata es del respeto al prójimo, porque yo valoro el tiempo de mi prójimo. Entonces, el concepto es diferente. Y entonces yo lo veo en una sociedad como una cultura puntual que permite entonces que las cosas estén a tiempo o que en su mente puedan crear un alemán artículos de óptica o precisión o puedan hacer construir por eso BMWs, Mercedes-Benz, Porsche, Audi, todos esos carros. ¿Por qué? Porque desde el diseño hay una cultura. Entonces el reino tiene varios componentes, pero en esencia hay tres componentes básicos que los tenemos cada vez que visitamos una plaza en cualquier lugar de nuestros departamentos o en nuestros países. Héctor también la tiene allá. Los españoles venían desde un concepto de reinos, es decir, ellos venían desde unas luchas de reinos. Entonces, ¿qué era lo primero que ellos plantaban en lo que era una plaza central? Me gustaría que si quieren levantar la mano, ¿cuáles son los tres edificios o edificaciones que uno encuentra en una plaza central de cualquier población? Una iglesia, el gobierno local y un centro de ágapes, de comidas. Muy bien, o sea, en realidad son la iglesia, el gobierno, como estás diciendo, y el comercio, que sería una economía. Y estos son tres pilares básicos. Tres pilares básicos que desde allí se desprende lo que es discipular una nación. Es decir, la iglesia tiene un objetivo de que esas filosofías torcidas que están de cultura puedan ser enseñadas desde lo que Dios entrega como fundamentos morales, inclusive al pueblo de Israel. Por eso está buscando que no lleguen a estar bajo ninguna tiranía ni que ellos vuelvan a tener un tirano. De hecho, es un deber del pueblo levantarse contra cualquier tiranía. En otra oportunidad podemos discutir esto porque he estado estudiando sobre cómo los peregrinos que pueblan Norteamérica entendían el concepto del rey y la ley, y nosotros lo tenemos totalmente al revés. Para nosotros Romanos 13 es sométase a la autoridad, y la autoridad la autoridad 2 siglos atrás no era el rey, era el pueblo. Entonces aquí es donde, entendido de esta manera, si la iglesia se encarga de enseñar la cultura, es decir, si el evangelio puede leudar la masa nunca va a colocar un tirano arriba. El problema es que lo tenemos invertido. Hoy queremos poner un presidente cristiano que se puede volver un tirano si no tiene este fundamento moral. Y nosotros, sin darnos cuenta, esperar que ese Mesías cambie todo. Y resulta que la cosa es al contrario. Yo necesito entender cómo empiezo a transformar una cultura. Entonces, quiero ponerles aquí un pequeño video de alguien que tal vez han conocido algunos, que se llama Vishal Mangalwadi. Vishal es un reformador, es un maestro en Oxford. Y él tiene varios libros, pero hay un libro que les mencioné la vez pasada, creo que se llama El libro que dio forma al mundo. Él tiene varios libros, hay uno que me encantó porque a veces nosotros siempre hemos visto las misiones como alguien que va a plantar una iglesia, pero él habla ay, se me olvidó si fue Carey el que fue a India o Carey fue el que fue a la China. ¿Alguien se acuerda? El que fue a India fue Carey, William Carey. Guillermo Carey, William Carey. Okay, gracias. Él dice que en India usted no puede abrir un libro de biología, de historia, de botánica sin encontrar a William Carey. Y eso le cambia el paradigma porque empieza a entender que William Carey entendía cómo debía influenciar en la cultura entera. Es gracias a William Carey que las esposas de difuntos no dejaron de ser quemadas, dejaron de practicar se me olvidó el nombre vertical, eso tiene un nombre,
pero fue gracias a William Carey, porque usualmente cuando moría por la cultura debía ser llevada, pero Vishal habla de cuando él va a un gueto a tratar de pues, hacer su vida cristiana, porque pues él entendía hacer la labor social, y ahí es donde creo que está nuestro paradigma. Nosotros no nos vemos como reformadores, nosotros nos vemos como los que mitigamos necesidades. Entonces, la imagen del liderazgo que nosotros tenemos delante de nosotros es la Madre Teresa, pero no tenemos una imagen de un William Wallace, que es lo que yo propongo. O sea, un reformador. ¿Está mal la parte social? No, pero es que nos podemos quebrar dando peces toda la vida. Si no enseñamos a pescar y si no enseñamos cómo transformamos la cultura, ahí es donde el enemigo tiene un trabajo. En el tiempo no alcanzo, pero yo no sé si alguno de ustedes ha oído de Weishaupt, ha leído algo de Weishaupt, de un austriaco, que algunos dicen que era un jesuita, pero que fue quien empieza a establecer todo el concepto Illuminati de tomarse el mundo. Ok, esa puede ser una charla interesante, pero les voy a poner aquí a Vishal, porque puede ser algo aquí para pensar democracia. O sea, pensemos democracia. Ahora, democracia no es la idea de Dios, pero digamos lo que es lo mejor dentro de lo que existe, pero si está sobre unos fundamentos morales. Por eso aquí es donde tenemos el problema que hoy Hugo Chávez llama democracia a Venezuela, ¿cierto? Y la mayoría de tiranos hoy en día están con el cuento de la democracia, porque democracia para muchos todavía cobra una idea, pero que en este momento está siendo empujada de otra manera. Pero Vishal aquí, Vishal aquí nos da una reflexión interesante. Está subtitulado, así que por favor échenme una miradita ahí. Déjenme saber qué corre. Why did the Reformation liberate whole nations from political tyranny? The 16th century Reformation began as a spiritual movement in the heart of a university professor. When Martin Luther nailed his 95 Theses at the door of his university's church, he was protesting against the corruption of his religion. So how did the Reformation create the political system that the Enlightenment later labeled democracy? In 1999, friends took me to see the Huguenot monument in a village in South Africa. The Huguenots were French Protestants. They fled France because of persecution. Their monument explains modern political freedom much better than the Statue of Liberty in New York. The Huguenot woman is not wearing a crown, for she is neither a queen nor a goddess. She represents ordinary people. She wears a broken chain in her right hand and holds an open Bible in her left. Why was this 16th century woman holding the Bible instead of Plato's Republic or Aristotle's Ethics? Muslims and Europeans had been studying the Greek classics for centuries, yet they were ruled by tyrants. A French woman holding a vernacular Bible could have been burnt at stake. Tyrants had good reasons to fear the Bible, for it presented a God who delivered the Hebrews from the slavery of Pharaoh. So why did this woman hold the Bible? Because it was the Bible that fired the modern quest for freedom. Martin Luther was the first to write a treatise on Christian liberty in 1520. The monument honors the cross on the very top because the cross empowered the French Protestants to accept suffering, exile, and even martyrdom in their quest for liberty. The Huguenots' murderers were nurtured on Greek and Roman classics. These gave them no notion of the freedom of conscience or belief, no concept of freedom of speech or assembly. Everyone was a subject in Europe without a right to life or liberty. Democracy in Greek city-states never worked for more than a few decades. They always degenerated into mob rule. That's why
Plato experienced Greek democracy as social chaos that murdered his mentor, Socrates. He condemned democracy as the worst of all political systems, and Plato promoted rule by a philosopher king. That's what inspired Aristotle to train Alexander the Great, one of his most ruthless conquerors. Alexander's conquest did Hellenize much of the world by spreading Greek language, literature, art, and culture. Yet nowhere did Hellenization inspire a desire for democratic freedom. Europe's democratization began when the reformers returned to the Bible and asked, "How does God want us to govern our nations?" Scottish reformers implemented the Bible's teaching that the Lord Jesus shed his blood to set us free, to make us priests and kings. This doctrine of the kingship of all believers was called popular sovereignty. Later, the Scottish Enlightenment renamed it democracy. I became aware of the gospel's power to liberate nations when I heard our Prime Minister Pandit Jawaharlal Nehru. He began, "Fellow citizens, I have come to you as your first servant," because that is what the term Prime Minister literally means. I was amazed. No ruler in India's long history had ever seen himself as a servant. Pandit Nehru did so because he studied the Bible's political thought in Britain. The gospel is that Jesus is Lord. His lordship abolishes the lordship of man. The Lord Jesus himself washed the feet of his disciples. He taught, "Whosoever wants to be the first among you must become your slave, even as the Son of Man came not to be served, but to serve." In Britain, the gospel made the first servant, Prime Minister, more important than the king. Filosofías moralmente torcidas, pero aquí vemos de repente, wow, otra perspectiva, ¿cierto? ¿Cómo quiere Dios que se gobiernen nuestras naciones? O sea, esa pregunta de los reformadores hoy la hemos perdido, y es donde a veces nosotros no lo miramos y tristemente lo miramos solo desde un contexto político. Entonces a veces estamos tratando de pelear solo por un partido, cuando realmente tenemos que mirar que estamos es para discipular una nación entera desde muchos frentes. Hay un hombre que se llamó Horace Greeley, que fue el fundador de lo que sería un antecesor al New York Times, pero él decía: es imposible esclavizar mental o socialmente a un pueblo que lee la Biblia. La pregunta es, ¿cómo lee la Biblia? Porque cuando ha sido enseñado solo a leer la Biblia para las promesas, para cómo simplemente va para el cielo y cómo escapa, digamos, y busca solo paz, sin darnos cuenta hoy, en lugar de enfrascarnos en entender que para la libertad necesitamos pararnos al frente. Este es el monumento hugonote del que hablábamos ahí en Frank Short, que es bien interesante, pero aquí hay un simbolismo enorme de entender lo que los protestantes franceses tuvieron que pasar. A veces no, todos hemos oído de la Revolución Francesa, pero no hemos oído de la Revolución Francesa que acabó con todos los hugonotes y cómo fue un movimiento realmente para expandir parte de lo que estamos viendo. O sea, la Estatua de la Libertad que todos conocemos, los invito a estudiar un poquito, cómo esto es un monumento masón, y esto fue una estrategia masónica enviada a Nueva York porque entendían que debían demoler a Estados Unidos porque era el bastión moral del mundo. Y eso es lo que estamos viendo delante de nosotros en este momento, pero es otra discusión, es otro tema. Pero dejo aquí, Walter, para dejar espacio a comentarios o discusión. Excelente.